Con un empuje sólido de peón central, las blancas establecen un equilibrio dinámico y mantienen la igualdad total. Las negras reflejan el enfoque de las blancas, asegurando el centro y garantizando que la partida permanezca en un estado de equilibrio dinámico. Las blancas desafían la estructura central de peones de las negras, una maniobra de apertura estándar que busca el control central dinámico. La jugada el peón a la casilla E5 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla E6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla D5, capturando material clave, dando lugar a el caballo captura en la casilla D5, de un intercambio favorable, posibilitando el caballo a la casilla F3 para afianzar el control posicional. Las blancas resuelven la tensión del peón central la captura, consolidando una ligera ventaja y manteniendo la presión posicional. Las negras reposicionan un peón central, buscando desarrollar piezas y mantener una estructura sólida a pesar de la ventaja de las blancas. Las blancas desarrollan un caballo, un movimiento de desarrollo estándar que apoya el control central y mantiene la iniciativa. Las negras desarrollan un caballo hacia el centro, reforzando su estructura de peones y preparándose para un mayor desarrollo. Las blancas desarrollan otro caballo a una casilla flexible, manteniendo la presión posicional y preparándose para el enroque del flanco de rey. La jugada el alfil a la casilla E6 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo de la columna G a la casilla E7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el caballo a la casilla B3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla G6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo de la columna B captura en la casilla D4, capturando material clave, dando lugar a el caballo de la columna G captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Las blancas preparan el enroque del flanco de rey con un movimiento de peón, apoyando la casilla y reforzando el control posicional. Las negras centralizan la dama, desarrollando una pieza y preparándose para posibles empujes de peones o intercambios de piezas. Las blancas desarrollan el alfil a un fianqueto, controlando diagonales clave y solidificando su ventaja. Las negras reposicionan un caballo, buscando mejorar su coordinación y centralizarlo para acciones futuras. Las blancas enrocan en el flanco de rey, asegurando al rey y completando el desarrollo inicial con una ventaja posicional. Las negras maniobran el caballo hacia una casilla avanzada central más activa, buscando mejorar su posición. Las blancas activan la dama su traslado a una columna central, aumentando la presión y buscando oportunidades tácticas. La jugada la torre a la casilla B8 de las negras es un error. La alternativa superior era enroque largo, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla G5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo de la columna G captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla E6, capturando material clave,
dando lugar a la dama captura en la casilla E6, de un intercambio favorable, posibilitando el caballo a la casilla F3 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla G5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E3, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla E3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla E3, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el alfil a la casilla E7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla H4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla G4 para afianzar el control posicional. Las negras recapturan un peón, resolviendo la tensión central y simplificando ligeramente la posición. La jugada el caballo captura en la casilla E6 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla F4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla A5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla D1 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo de la columna E captura en la casilla C4, capturando material clave, dando lugar a el caballo captura en la casilla E6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla E6, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón de la columna F captura en la casilla E6 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama captura en la casilla E6, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a el alfil a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el caballo captura en la casilla F3 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla F3, debilitando la estructura defensiva rival. Las blancas avanzan un peón, abriendo líneas y preparándose para explotar las debilidades estructurales de las negras. Las negras reposicionan un caballo a una casilla avanzada fuerte, buscando activar sus piezas a pesar de la desventaja posicional. Las blancas centralizan un caballo a una casilla avanzada fuerte, mejorando significativamente la actividad y la presión de las piezas. Las negras desarrollan el alfil a una casilla razonable, buscando mejorar la coordinación de sus piezas. Las blancas mueven el alfil a una diagonal agresiva, aumentando la presión sobre la posición de las negras. Las negras reposicionan un caballo, buscando defender casillas clave y mejorar su estructura defensiva. Las blancas desarrollan el alfil a una casilla más activa, manteniendo un fuerte control posicional. Las negras se enrocan en el flanco de rey, asegurando al rey y centralizando piezas para la defensa. Las blancas activan una torre en la columna central, aumentando la presión y el control. Las negras refuerzan el flanco de dama con un movimiento de peón, buscando prevenir los avances de peones de las blancas. La jugada la dama a la casilla A4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A3, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla F5, lo que incrementa notablemente la actividad.
permitiendo el peón a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla D3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla E5 para afianzar el control posicional. Las negras reposicionan un caballo a una casilla avanzada central, buscando mejorar su actividad. La jugada el peón a la casilla B4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla C2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla G2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla B4 para afianzar el control posicional. Las negras centralizan un caballo a una casilla avanzada fuerte, creando amenazas y mejorando la coordinación de las piezas. La jugada la dama captura en la casilla D7 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla B3, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el caballo a la casilla F7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla E3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla G4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla H4 para afianzar el control posicional. Las negras recapturan con el caballo, resolviendo la tensión central y manteniendo una coordinación sólida de las piezas. Las blancas avanzan un peón en el flanco de rey, buscando abrir líneas para el ataque. Las negras reposicionan un caballo a una casilla central más fuerte, mejorando su influencia. Las blancas intercambian caballos, simplificando la posición, y manteniendo su ventaja posicional. Las negras recapturan con el alfil, manteniendo la actividad de las piezas y una estructura de peones sólida. Las blancas avanzan un peón, abriendo líneas y aumentando la presión sobre la posición de las negras. La jugada la torre de la columna B a la casilla E8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna F a la casilla E8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla E3, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla E3, capturando material clave, abriendo el camino a la torre de la columna B a la casilla D8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A3 para afianzar el control posicional. Las blancas avanzan un peón, fortaleciendo el centro y preparándose para una tormenta de peones. La jugada el peón a la casilla C5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón de la columna de captura en la casilla E3, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el alfil captura en la casilla E3, de un intercambio favorable, permitiendo la torre a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica.
con lo cual el peón a la casilla A3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla C5 para afianzar el control posicional. Las blancas resuelven la tensión central capturando un peón, asegurando una fuerte ventaja posicional. La jugada el peón de la columna C captura en la casilla D4 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón de la columna C captura en la casilla B4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a la torre de la columna D a la casilla E1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla F7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C5 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla C5, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla D5 para afianzar el control posicional. Las blancas centralizan una torre, preparándose para explotar las debilidades estructurales de las negras y controlar las columnas abiertas. Las negras reposicionan al rey a un lugar seguro, intentando consolidar su posición defensiva. Las blancas mueven una torre a una casilla avanzada central fuerte, aumentando la presión y buscando dominar el centro. La jugada el caballo a la casilla B8 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla E7, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando lugar a la torre captura en la casilla D4, de un intercambio favorable, permitiendo el alfil a la casilla B8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre de la columna F a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla G4 para afianzar el control posicional. La jugada la torre de la columna F a la casilla E1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A3, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre a la casilla E7, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la torre captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla D8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla C6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla E5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla A6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando lugar a el alfil captura en la casilla E6 con jaque, de un intercambio favorable, permitiendo el rey a la casilla G6 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con el peón a la casilla F5 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque, abriendo el camino a el rey a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla F6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón de la columna F captura en la casilla E5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G6 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando lugar a el peón de la columna H captura en la casilla G6,
de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna F, captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el alfil a la casilla E7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo paso a la torre a la casilla F1 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Posibilitando el rey a la casilla G8 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla E7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla C7, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el peón a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla E6 para afianzar el control posicional. La jugada la torre captura en la casilla D4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla E6 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa. Dando paso a el rey a la casilla G8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla B5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla G2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla D3 para afianzar el control posicional. Las negras reposicionan la torre a una columna más activa, buscando mejorar la coordinación defensiva. Las blancas reposicionan una torre a una casilla avanzada central fuerte, aumentando el dominio. La jugada el caballo a la casilla C6 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla E8, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla G2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna B, captura en la casilla A5, capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna B, captura en la casilla A5, de un intercambio favorable. Posibilitando el peón a la casilla E6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla A3 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla D7, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el caballo a la casilla B8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla E6 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla G8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla E2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla A6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla A5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla D4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Abriendo paso a la torre a la casilla F1 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo el rey a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida.
abriendo paso a el caballo a la casilla E2 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Posibilitando el rey a la casilla H1 para afianzar el control posicional. Las blancas desarrollan el alfil a una casilla avanzada fuerte, aumentando la presión y manteniendo el control. La jugada el caballo a la casilla B8 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla B4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Abriendo paso a el peón a la casilla E6 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo el rey a la casilla G8 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna A captura en la casilla B4, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna A captura en la casilla B4, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla G6 para afianzar el control posicional. Las blancas avanzan un peón con jaque, forzando al rey de las negras a una posición vulnerable. La jugada el rey a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla G8, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla A5, de un intercambio favorable. Permitiendo el alfil a la casilla C5 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla H1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla A3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna A captura en la casilla B6. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón de la columna B captura en la casilla A5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla A4, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando lugar a la torre captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla C8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla B5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla H5 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo captura en la casilla D7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla F3, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el alfil a la casilla B4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla B4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna A captura en la casilla B4, capturando material clave. Dando lugar a el caballo captura en la casilla D7, de un intercambio favorable. Posibilitando la torre a la casilla D6 para afianzar el control posicional. Las blancas capturan un peón, creando un peón pasado, y asegurando una ventaja decisiva. Las negras dan jaque con el alfil, un intento desesperado por desbaratar el ataque de las blancas. Las blancas bloquean el jaque con el alfil, manteniendo el control y la ventaja abrumadora. La jugada la torre a la casilla F7 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla F3, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando lugar a el alfil captura en la casilla C5, de un intercambio favorable.
con lo cual llega el peón de la columna B, captura en la casilla C5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla E8 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a la torre captura en la casilla D7, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla D7, debilitando la estructura defensiva rival. Las blancas capturan el alfil, ganando material y asegurando una posición completamente ganadora.